Buenos Animales 2020, día 39 de cuarentena, día 39 de confinamiento obligatorio. Hoy vamos a estar analizando qué pasó el fin de semana, en donde algunos entendieron y lo cumplieron, que se podía salir, que se podía ir a pasear. Reivindicación para este programa, particularmente para Javier Calvo y Nacho Ortelli, que dijeron no se modifica la cuarentena, y tuvieron razón. Hubo un chispazo enorme entre, primero, 4 gobernadores, 4 jefes de distritos: Horacio Rodríguez Larreta de la capital, Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, Omar Perotti de la provincia de Santa Fe y Juan Schiaretti de la provincia de Córdoba, que le dijeron no. Está sentado ya con nosotros Sergio Berni, probablemente la persona que más recorre la provincia de Buenos Aires, al ministro. Gracias por estar con nosotros, ministro, realmente. Enseguida vamos a estar con Pedro Can, que es uno de los asesores importantes del Consejo de los Médicos, al que se está teniendo el presidente de la Nación y la mesa. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Javi, ¿qué pasó? ¿Se pelearon? ¿Entendimos mal? ¿Qué fue lo que sucedió? No, me parece que ahí el presidente, lo que sucedió básicamente el sábado por la noche, tarde, más tarde de lo que pensábamos todos, es que se dejó guiar por la necesidad que le planteó una parte importante del Consejo Asesor respecto a un tema importante, sobre todo en los menores, que es el tema psíquico, de lo que estaba significando en algunos lugares la presión psíquica de no poder salir. El problema de ahí es que el presidente, que habló con los gobernadores, como contamos acá el viernes, no les avisó que iba a lanzar esta medida, y sobre todo a los 4 grandes, que son los que concentran, hablo de grandes porque son las provincias que concentran el 70% de la población argentina, y se encontraron dando explicaciones el sábado a la noche, tarde, desesperados de que en sus distritos la gente no saliera el domingo. Con lo cual ahí hubo, me parece que por primera vez, desde que estamos en cuarentena, un cortocircuito comunicacional, político, entre el presidente y algunos gobernadores. ¿Qué pasó el fin de semana, doctor, en la provincia? ¿La gente malentendió el mensaje, salió a la calle, se rompió la cuarentena? ¿Qué pasó el fin de semana? No creo que se haya roto la cuarentena. Yo creo que hubo una necesidad por parte de la gente de salir, necesitaba salir. Con todos aquellos que yo ya hablé y les pregunté el motivo, era que necesitaban tomar aire. La verdad es esa, no tiene ninguna explicación científica. Mucha gente hace 30 días que está encerrado en lugares chicos, con criaturas, y bueno, y esto pareció el mensaje, este mensaje medio confuso, dio lugar a que la gente entendiera que tenía vía libre para circular. Creo que eso se revirtió, se entendió, y hoy la situación ya estuvo mucho más tranquila, con mucho menos circulación. El presidente habló de tercera y cuarta fase de la cuarentena. Dijo, empezamos la tercera fase. ¿Seguirá cada fase son 15 días, por un mes más sin poder salir la gente en la provincia de Buenos Aires? Mira, eso no lo puede saber nadie. Eso todo depende de cómo vaya evolucionando la capacidad de circulación viral y la velocidad con la cual se replica el virus. De mantenerse como se está manteniendo la replicación de esta manera, que es una manera lenta, seguramente que esto se va a prolongar 15 días y después se analizará. O sea, ahora, el 10 de mayo por ahí se puede empezar así flexibilizar. No, eso no se puede hacer futurología. Hay que ver, por sobre todas las cosas, cómo evoluciona aquellas localidades donde no hay circulación viral, donde no hay casos de infectados, y hay un poco de permisibilidad a la hora de circular por la calle. Yo creo que se va a esperar una observación muy firme, muy controlada de esas localidades, y de acuerdo a eso se tomará una definición. Sí, Romina. No, quería sumar un dato que venía hablando el doctor hace tiempo, que también fue parte del informe que le llegó a Alberto Fernández poco antes de dar esta conferencia de prensa, este anuncio de la tercera fase. Las fases no tienen, lo que te dicen en gabinete es que las fases no tienen tiempo, porque nosotros también especulamos que cada fase es 15 días. Y si fuese así tendríamos una fecha de final. La verdad que no hay. Pero llegó un informe de la línea de asistencia psicológica que los llamados habían aumentado exponencialmente, y eso lo tuvo muy en cuenta a la hora de salir a decir después, digamos, más allá, por supuesto, de las desinteligencias en la comunicación, los gobernadores, la marcha atrás. Pero en ese momento pesó mucho porque el informe era la cantidad de llamados, realmente no estaban dando abasto. Digamos, ¿hubo cortocircuito, Nacho? Digamos, ¿hubo pelea entre los...? La verdad que era muy fuerte ver un comunicado con los 4 sellos de los 4 distritos, de las 4 provincias, las 3 y la Ciudad de Buenos Aires,
diciendo al presidente, no. Algunos dijeron, el presidente quiso soltar un poco y dijo, háganse cargo los gobernadores dijeron, de ninguna manera. ¿Es así? No hubo cortocircuitos, sí lo que hubo fue falta de comunicación del presidente. No solamente no les avisó a los gobernadores en la videoconferencia que habían tenido el viernes, sino que un día después da este anuncio de un mensaje grabado, deja las 2 sillas vacías de Olivos en las que la anterior vez se había sentado y había contestado preguntas. Lo que a mí me dicen un funcionario muy importante de estas provincias es, si hubiera ocurrido lo de la otra vez, ¿te acordás, Luis, cuando anunció el tema de estamos evaluando salir a correr? Claro, que el lío se armó fenomenal, ¿no? Que ahí rápidamente un periodista le repreguntó y eso le dio el pie a los distintos distritos a que salieran a decir mañana nadie a la calle porque vamos a seguir aplicando el protocolo. Y el tercer punto, Luis, tiene que ver con la emisión o la publicación del decreto. Muchos en estos 4 distritos estaban esperando que saliera el decreto, leer la letra chica, porque tampoco se los enviaron, y después salir a dar la respuesta o armar un protocolo especial para cada distrito. Ahora por digo, eso se demoró Enrique, un día. ¿cómo impactó esto? Porque de verdad yo creo que todos leímos, por más que hoy el presidente dijo, el textual del presidente que habló con Ernesto Tenenbaum fue, me olvidé decirles o... Se me pasó. Se me pasó. pasó. Exactamente, se me pasó. Raro, ¿no? O sea, la verdad que a un presidente de la Nación se le pase. Yo tengo una cuestión de fondo, que es un poco lo que planteaban Javier y Nacho, y otra de forma. En nuestro país estamos convencidos que leer un discurso te hace menos seguro. Es más canchero improvisar. Yo creo que es exactamente lo contrario, porque el que lee, por lo menos pensó antes o hizo pensar a alguien antes, ¿no? Pero digo, ¿cómo cayó esto? Que fue, salgamos a la calle y la gente salió en muchos distritos y después le dijeron, no se sale nada. Yo creo que vos estás tocando algo concreto. El tema de la comunicación en áreas sensibles en lo psicológico es vital, porque hasta la palabra que usás, la entonación y hasta te diré las comas que usás son las que te dicen algo. No fue claro y mucha gente quedó angustiada, muy angustiada, pero imaginó, volvemos a la historia de siempre. Bueno, seguimos hasta el 10, pero de todas maneras mañana podemos salir a caminar. Claro. El mensaje era ese. Lo entendieron mal, se comunica mal, no sé. El gran problema es cómo se vuelve atrás de eso, porque yo sí lo que se empieza a detectar, las preguntas que vos decís y lo que uno recibe por las redes y demás, es gente muy angustiada. Hay que tener mucho cuidado porque no solamente hay un tema psicológico, hay un tema puramente médico, y permíteme agregarlo brevemente. La gente no está haciendo sus consultas habituales, cardiológicas, clínicas y demás, en situación de riesgo, claro. Y ya estamos teniendo en neurología, en cardiología y demás, gente que no va a ver a su médico o a su servicio, o ejemplifico, el control de marcapasos. Entonces hay una mezcla, se está instalando el miedo como un sistema, y esto es peligroso porque cuando la gente se suelta del miedo, pasan estas cosas que pasó el otro día. Yo sé que el doctor Berni me va a decir, no pasó, pero ¿no hubo la sensación de que el presidente le tiró la pelota a los gobernadores, a ustedes, los funcionarios de la provincia, y dijeron, abran, si ustedes quieren háganse cargo, y los gobernadores dijeron, de ninguna manera lo hacemos? Bueno, me parece que es una manera de gobernar en una situación tan delicada como esta, que es compartir la responsabilidad con todos y cada uno de los gobernadores. No me parece mal, y me parece una situación donde cada provincia tiene una realidad totalmente distinta. No es lo mismo Formosa que la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido me parece lógico la voz influyente de cada uno de los gobernadores. Está claro. Enseguida voy a seguir con este debate, pero está en línea ya con nosotros el doctor Pedro Kahn, que es un eminente infectólogo y que está trabajando en el comité de expertos. Doctor Kahn, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bien, ¿hicieron bien los gobernadores en no dejarnos salir a caminar 500 metros a la redonda? Ejercieron la autoridad que les corresponde como autoridad de aplicación frente a una recomendación que nosotros le hicimos llegar. Quiero corregir un poco lo que decía el señor Calvo. No es que un grupo de los asesores dijeron o dijimos que sería conveniente que la gente pueda salir a caminar. Todas las recomendaciones fueron unánimes, y en ese sentido lo que quedó claro es que cada jurisdicción, cada autoridad de las jurisdicciones tenía que decidir qué es lo que iba a hacer o no. De hecho, si ustedes miran con cuidado la presentación que hizo el presidente, en una diapositiva anterior a la que menciona la posibilidad de salir a caminar, él habla de que en las comunidades que tienen más de 500.000 habitantes, la cuarentena sigue tal como hasta ahora. Evidentemente esto luego tiene que ser aplicado en cada lugar. Como recién decía el doctor Berni, no es lo mismo la situación de Catamarca o Formosa que la situación de La Matanza o la capital federal. Ahora, entonces, sí, usted dice algo, ¿no? Las autoridades provinciales ejercieron su función de autoridad de aplicación,
tengamos en cuenta que ustedes están asesorando al presidente más que a los gobernadores. Por eso mi pregunta era muy concreta. ¿Para usted está bien que todavía no se deje a la gente 1 hora por día salir a caminar en 500 metros a la redonda? Bueno, a ver, hay que analizar la realidad en cada jurisdicción. Hay, por ejemplo, hoy estaba escuchando a algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires que sí van a dejar salir a sus ciudadanos porque tienen 0 casos o han tenido un par de casos importados y no han tenido circulación local. Hay algunas provincias como San Luis, tengo entendido que sí lo van a permitir. Eso hay que decidirlo jurisdicción por jurisdicción, porque hay que entender que el ministro de Salud de cada provincia es el responsable directo de lo que sucede en la provincia. Entonces, a mí me parece que, digamos, básicamente lo que se planteó en la reunión con el presidente el otro día fue qué cosas no debían ocurrir. Bueno, no hay que abrir las fronteras todavía, no hay que permitir los vuelos internacionales, no hay que permitir los vuelos interjurisdiccionales todavía, hay que meter la prohibición de todo lo que sea grandes congregaciones, estadios de fútbol, discotecas, teatros, cines, etcétera, y a partir de ahí hay una cantidad de actividades que se liberan. Si ustedes recuerdan, ustedes estaban hablando recién de las etapas, y coincido con lo que decía Romina Mangel, que no es que cada etapa dura 15 días, de ninguna manera. Las etapas no tienen una fecha de vencimiento, sino que vamos a ver cómo va evolucionando la epidemia, y hay etapas que pueden durar más o que pueden durar menos. Claro. Pero en todo caso, digamos, es muy importante entender que este es un fenómeno dinámico. Hoy, Luis, se cumplen 4 meses de la primera comunicación que un médico de la ciudad de Wuhan hizo de que tenía un brote inusual de neumonías en su ciudad. 4 meses. Y todavía no se han cumplido 4 meses que se pudo detectar el genoma del virus, que permitió después empezar a trabajar en todos los procesos de diagnóstico y eventual vacuna, etcétera. O sea que realmente estamos todos aprendiendo sobre la marcha, y seguramente que damos recomendaciones que por ahí 15 días más tarde tenemos que decir la verdad que nos equivocamos, etcétera. Hay cosas que vuelvo a insistir, las vamos aprendiendo sobre el terreno, ¿no? Digo, pensando, y yo lo entiendo perfecto, esto que usted dice, no hay una estadística ni un pronóstico preciso como si esto fuera un logaritmo o una cosa aritmética, pero pensando en estos 15 días que sabemos que la cuarentena se mantiene estricta en los grandes conglomerados urbanos, a lo mejor menos estricta en otros lugares con menos gente, digamos, ¿estamos yendo por los índices de infectados, los índices de testeos, los índices de fallecidos o la velocidad de reproducción del virus? ¿Estamos yendo a que dentro de 15 días podamos pensar en una flexibilización de la cuarentena? Mire, es posible, yo no puedo garantizarle que esto sea así. Lo único que le puedo decir es que de aquí a 15 días, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un mayor número de casos, porque nadie pretende que digamos, esto caiga a 0 de repente. Pero no nos preocupa tanto el número de casos como la calidad de los casos que vamos a tener. Si nosotros somos capaces de proteger a las poblaciones más vulnerables, el hecho que aumente el número de casos per se no es un elemento que nos angustie demasiado. Ahora, ¿qué miramos con mucho cuidado? El número de camas de terapia intensiva. Al día de ayer había 146 pacientes con COVID-19 internados en terapia intensiva, para una dotación de camas que informaba el ministro Ginés de 4.200 camas disponibles, que es más o menos la mitad de la totalidad de las camas que hay en el país. Y por otro lado miramos el número de personas fallecidas, a donde por supuesto que cada número que se agrega nos duele. Hoy estamos en alrededor de 200 muertos y eso evidentemente nos duele, pero es un número infinitamente inferior a lo que podría haber sido si no se hubieran tomado tempranamente las medidas que se tomaron. 2 datos que usted está dando ahí, doctor Khan, que quiero detenerme para ver si lo entendí bien. Hay 140 no me acuerdo exactamente el número, de personas en terapia intensiva por COVID, y hay en total 4.000 u 8.000 camas con respirador. No, camas disponibles en el país son 8.400 aproximadamente, de las cuales la mitad están ocupadas por otra patología, porque la gente se sigue enfermando, sigue teniendo, aunque mucho menos, accidentes automovilísticos, accidentes cerebrovasculares, complicaciones quirúrgicas, etcétera. Lo otro que a usted lo escuchará y se lo pregunto con mucho respeto para no generar alarma, pero hay muchos más casos que los que están detectados de personas infectadas, y es más, circula que hay más personas fallecidas que no están diagnosticadas como fallecidas por COVID. ¿Esto tiene algún asidero? Mire, vamos pregunta por pregunta. La primera parte, nosotros tenemos una tasa de mortalidad que está en el orden más o menos del 4,5 al 5%, que es más o menos la tasa internacional. De modo tal que si tenemos 200 muertos, y usted calcula 200 es el 5% de cuánto, le da 4.000. O sea que no debemos estar muy lejos. ¿Puede haber algún caso que haya fallecido, alguna persona mayor que falleció y no se le llegó a hacer la prueba? Por supuesto que puede ocurrir. Puede haber, en vez de 4.000 casos, como estoy hablando de números redondos, ¿no?, que haya 4.100, 4.200.
200, es perfectamente posible, pero no hay 16.000 casos. Exacto. Si tuviéramos, esa es la pregunta. No es que tenemos 4.000 infectados reportados y en realidad son 15.000 los que hay. No, esto no tiene lógica. No, puede haber un margen, si voy a arriesgar un número del 5%, del 10% que no estemos diagnosticando, porque hay muchos casos que son muy poco sintomáticos y hay gente que por ahí tiene fiebre un día, le duele un poco la garganta y dice, ya se me va a pasar y no consulta, y por ahí fue un caso de coronavirus. Claro. Pero tengan la seguridad que si nosotros estuviéramos en una situación de miles de casos no diagnosticados, tendríamos mucho más camas de terapia intensiva ocupadas y tendríamos un número de fallecidos mucho más alto. Y respecto a los fallecidos, estamos hablando de, me corro porque lo tengo allí, 197 fallecidos en total. Ese número puede ser corregido más o menos, pero no en una manera sustancial, digo, para aquellos que sospechan que no se están diagnosticando como corresponde las muertes. Vuelvo a repetirle, yo no puedo garantizarle, Luis, que una persona que muere en una clínica privada en el interior de alguna provincia no se le haya hecho el test de COVID. Es posible, puede haber un margen, pero otra vez, si nosotros tuviéramos muchos pacientes... la gente de qué se muere cuando se muere por el coronavirus. Se muere por insuficiencia respiratoria. Esa gente va a terapia intensiva. Hoy por hoy la indicación del Ministerio de Salud es testear para COVID a toda persona que tenga una neumonía aguda grave. Entonces... puede ocurrir que algún médico no cumpla con el protocolo. Puede suceder porque todos nos podemos equivocar, pero realmente deben ser casos contados con los dedos de una mano si es que existen. No tenemos noticias de muertes por neumonía aguda grave que no hayan sido testeados debidamente. ¿Cómo vivió el episodio el fin de semana de se puede salir y no se puede salir? Veíamos imágenes en otros lugares, en España, hasta en Suecia, que la gente salió masivamente. ¿Eso puede haber generado alguna complicación? Estoy pensando en los jubilados aquel viernes fatal, donde todo el mundo salió a cobrar en la provincia de Buenos Aires. ¿Lo de ayer tiene algún impacto a futuro? No lo creo para nada. Mire, en todo caso fue un episodio más preocupante lo de los jubilados y no tuvo ninguna consecuencia práctica, porque ya ha pasado suficiente tiempo como para darnos cuenta que hubiéramos tenido un brote de casos muy importante en las zonas del conurbano donde se produjo esa aglomeración alrededor de los bancos, que estuvo mal y que no se debe repetir y de hecho no se repitió. Así que yo creo que el hecho que la gente haya salido a la calle un rato y que tampoco es que salió toda la ciudad, digamos, no estuvo bien porque hubo esta brecha comunicacional que ustedes comentaban recién, sí. Pero me parece que no es de ninguna manera un episodio grave ni nada por el estilo. Pero resalto esto que está diciendo, aquel viernes fatal de los bancos en la provincia de Buenos Aires, ya pasaron largas 2 semanas, no tuvo el impacto que algunos temían, que decían que se hubiera producido un contagio masivo. Esto no ocurrió. Y mire, si hubiese sido así, hubiéramos tenido un aumento mucho más importante de casos en la provincia de Buenos Aires, con foco en aquellos lugares del conurbano a donde se produjeron esas aglomeraciones bancarias. Y sin embargo, digamos, la curva de crecimiento de la provincia de Buenos Aires viene teniendo un crecimiento diario sostenido, pero lineal, no es un crecimiento exponencial. ¿Se están realizando controles voluntarios de la presencia del virus en lugares públicos como las estaciones de trenes? Hoy circulaba la versión de que esto va a estar accesible a los privados, a que uno va a poder ir a un laboratorio privado y pagarlo si puede para detectar si tuvo el coronavirus. Espero estar preguntándolo bien. ¿Va a pasar? ¿Conviene? ¿Es un modo de testear? A ver, si va a pasar, no lo sé. Si conviene, le digo que no guarde su dinero para gastarlo en otra cosa, porque en realidad la información no le va a servir demasiado. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando usted mide la presencia de anticuerpos a través de este tipo de test, lo que le dice es que usted estuvo en contacto con el coronavirus, pero no le dice si usted está protegido. Déjeme explicárselo de la siguiente manera. Si yo tuve sarampión, tengo anticuerpos contra el sarampión, y esos anticuerpos son protectores a tal punto que no me tengo que volver a vacunar. Si yo tengo HIV, tengo anticuerpos circulantes, con eso se hacen las pruebas diagnósticas, pero esos anticuerpos no son neutralizantes, no me protegen. Lo que no sabemos es si los anticuerpos que sí el organismo genera contra el coronavirus son neutralizantes o no lo son. Y si en todo caso, si tienen una actividad neutralizante, ¿por cuánto tiempo la tienen? Porque puede ser que sean protectores, pero por 2 semanas, por 2 meses o por 2 años. Todo eso está todavía en fase de estudio. Por lo tanto, a nosotros nos parece, y hoy me lo preguntaba un colega suyo en otro medio, ¿qué opinaba yo de los carnets de inmunidad que en algunos países se estaban por empezar a producir, una cosa así? Esa certificación el señor fulano de tal tiene anticuerpos contra el coronavirus no significa nada, salvo para decir está de alta. En todo caso, fue estudiado y está de alta, pero de ninguna manera significa que esté protegido. Claro, no le garantiza volver a reinfectarse.
Ojalá que no lo sabemos. Ojalá que el día de mañana Argentina pueda ser un país que pueda empezar a emitir carnets de inmunidad, pero no lo vamos a hacer hasta que no tengamos la certeza, que no la tiene nadie en el mundo todavía, que esos anticuerpos son protectores. Doctor Cano, ¿habrá leído usted la noticia periodística que Luc Montagnier, el que aisló el virus del VIH, y la doctora Barré-Soucy, dijo el doctor Montagnier que esto era un virus, por lo menos una fase de creación de laboratorio, alentando esta fantasía que muchos tienen de decir, lo armaron los chinos para tirarlo y dominar el mundo. ¿Le da alguna relevancia esta información? En primer lugar, déjeme separarle que la doctora Barré-Soucy no tuvo nada que ver con ese disparate. Okay. Eso la de François Barré-Soucy es una destacada científica que, digamos, plantea las cosas de una manera seria. Lamentablemente, Luc Montagnier no es la primera vez que aparece con una expresión completamente alejada de la ciencia, como cuando planteaba que el tratamiento del virus HIV había que hacerlo con tetraciclinas, que son unos antibióticos, y muchas otras cosas parecidas. Mire, a mí me recuerda mucho lo que pasaba con el HIV, ¿no? Cuando se hablaba de que en realidad habían sido los rusos que lo inventaron a través de la KGB para perjudicar a Occidente. No, al contrario, fue la CIA que lo hizo para liquidar a los usuarios de drogas y a los hombres que tienen sexo con hombres, y la verdad que ninguna de las dos cosas tuvo asidero. La verdad que hay que ser bastante tonto para armar un virus artificial en el laboratorio y hacer que un país entero quede paralizado, como fue el caso de China, que si todos los países perdemos, China ha perdido un montón, no solamente por los 80.000 y pico de casos que tuvo, sino además porque desde el punto de vista económico, siendo una de las principales potencias, se ha visto notablemente perjudicada por el cese del comercio mundial. Así que la verdad que me parecería muy raro que eso tenga algún asidero. Y viniendo de Luc Montagnier, me parece menos serio todavía. Me parece que no lo quiere nada Luc Montagnier, pero eso es un comentario al margen que estoy haciendo. También hoy escuché a un cronista desde Gran Bretaña decir que habían aparecido casos sospechosos en niños con manifestaciones cutáneas, eczemas y etcétera, que todavía había que analizar si no era que era una manifestación del COVID, y la preocupación de que no es solo para los mayores la letalidad, sino que aparece para los chicos. Bueno, a ver, que todos los días nos enteramos de nuevas manifestaciones clínicas de este virus es absolutamente cierto. Manifestaciones neurológicas, cardiovasculares, cutáneas, oculares, son todavía, digamos, anécdotas, son todavía casos muy aislados. La gran mayoría se comporta como ustedes ya conocen, al igual que yo, fiebre, dolor de garganta, tos, decaimiento, etcétera. Pero todos los días tenemos publicaciones de situaciones que ocurren que la verdad que yo no le puedo confirmar que eso sea así, porque una cosa es que una persona tenga coronavirus y tenga eczema, y otra cosa es que tenga eczema por el coronavirus. Es posible que así sea. La letalidad en niños es muy baja, eso es universal. No le estoy diciendo que no pueda ocurrir que un chico pueda morirse, de hecho ha ocurrido, pero cuando usted lo compara con la letalidad en los adultos mayores es una diferencia fenomenal. Claro. Así que la verdad que no... habrá que estar atento y seguir viendo cómo sigue la casuística, ¿no? A 4 meses, como usted muy bien decía, y me parece interesante, hace 4 meses que un médico en Wuhan reporta que tiene excesos o casos excesivos de neumonía. A 4 meses, ¿podemos decir que es más masculina que femenina esta enfermedad y que no solo es de 65, 70 para arriba, sino que en los varones se da mortalidad en personas más jóvenes? A ver, lo que hay es una ligera proporción mayor de casos entre hombres versus mujeres. En nuestro país es más o menos 52 a 48, pero también es cierto que hay más mortalidad entre los hombres que las mujeres. Eso es así. No necesariamente en personas jóvenes, digamos, pero en todos los grupos etarios se ve un poquito más de mortalidad entre los hombres comparado con las mujeres. Vuelvo a algo que decíamos al comienzo, y me dicen que mucha gente consulta sobre este tema. Usted entenderá la ansiedad del ciudadano común e ignorante del tema, que es un montón, de ansiedad física de poder recuperar la libertad de moverse, ansiedad económica de pequeños comerciantes que dicen me tengo que salvar, y ansiedad, Novarecio, que es ansiedad patológicamente hablando. Digo, ¿hay algún atisbo de que en 15 días el que tiene un comercio pueda abrirlo como lo hace la farmacia con el protocolo? O que, insisto, los niños puedan pasear como en Jujuy o como en algún lugar de la provincia de Mendoza.
Mire, Luis, sería imprudente de mi parte que yo le conteste eso. ¿Sabe por qué? En primer lugar, con respecto a los comercios, porque nosotros no somos, a pesar de que la gente cree que somos muy poderosos y que alguien por ahí escribió gobierno de infectólogos, nosotros no gobernamos, le puedo garantizar que no, somos asesores y nos limitamos a dar nuestra opinión con la mayor honestidad intelectual posible y punto. Lo que le quiero decir es que nosotros no decimos qué comercios tienen que abrir o si los comercios pueden abrir. Nosotros lo que le sugerimos al presidente es qué cosas hay que evitar. Hay que evitar las aglomeraciones. Si van a abrir actividades, abran todas las actividades que diga el ministro Culfas, el ministro Guzmán o los ministros que correspondan. Pero por favor, si las van a abrir, manejen el transporte de una manera tal que el transporte no se convierta en una vía de diseminación de la infección. En la ciudad de Nueva York, el metro, el subterráneo de Nueva York, fue la gran vía de diseminación de la enfermedad. Entonces, hay que pensar que ojalá se puedan abrir muchos comercios, ojalá se puedan abrir fábricas, etcétera, pero hay que ver de qué manera se transporta la gente. Claro, o sea, hay un punto central, ¿eh? Lo interrumpo porque me parece que es fundamental esto. El transporte de las personas es fundamental y el transporte público es una fuente de contaminación altísima, por decirlo de alguna manera. Salvo que se maneje el transporte público con todas las limitaciones del caso. Fíjese que normalmente, ¿qué hacen los intendentes y en nuestro caso el jefe de gobierno? Trata de que la gente no use el auto. Eso es absolutamente lógico. Usa la bicicleta, vaya caminando, todo es el transporte público. Bueno, en este caso hay que estimular que los que tengan auto viajen en auto, que los que tengan bicicleta vayan con la bicicleta y los que puedan ir caminando a su trabajo vayan caminando, para descargar lo máximo posible el transporte público. Situaciones nuevas obligan a respuestas novedosas. Por ahí hay que permitir el estacionamiento libre en muchas calles de la ciudad para que la gente venga con el auto. Pero mire, le doy un ejemplo para ver cómo reacciona usted como infectólogo, que hoy traían Maxi Montenegro y Romina Mangel. Decían, algunas fábricas le ofrecen al gobierno abrir en turnos, crear nuevos turnos y hacer una especie de charter de colectivos propio. Es decir, que haya colectivos que la empresa utilice, respetando la distancia social, garantizando la higiene. ¿Esto sería un modo, por ejemplo, como para flexibilizar la cosa? Absolutamente, es más, creo que ese es el modo en el cual se van a empezar a abrir muchas fábricas. Si hay un plan, hay un plan de contingencia, que cada fábrica o cada empresa desarrolle, que tenga claro qué hacer de forma preventiva, qué hacer si aparece un caso de coronavirus, de qué manera segmenta el personal. Yo le puedo contar, por ejemplo, que en algunos centros médicos se trabaja dividiendo el personal en dos turnos distintos. Unos trabajan los días pares, los otros trabajan los días impares, porque si llega a haber un caso de coronavirus, si no se le paraliza toda la planta de empleados. Bueno, es una manera también de proteger a la gente. Entonces, seguramente que cuando vayamos a un próximo paso y se vayan abriendo lugares, póngale, usted ahora no puede ir a una librería a comprarse un libro o no puede ir a comprarse una corbata. Bueno, cuando abran el negocio que vende la corbata o que vende el libro, usted va a hacer lo mismo que está haciendo en este momento cuando va al supermercado o a la farmacia. Van a entrar de a poco, de acuerdo al tamaño del local, y los que estemos afuera estaremos a 1,5 metros de distancia cada uno, respetando el distanciamiento social. Hay cosas que llegaron por mucho tiempo. El distanciamiento social, aun cuando tengamos casi todo abierto, menos los grandes sitios de concentración, como canchas de fútbol, recitales, etcétera, aún en ese momento vamos a estar con 1,5 metros de distancia entre nosotros, como para poder realmente mantener una situación en la cual no estemos arriesgándonos a contraer el coronavirus. En cualquier caso, en la librería o en la corbatería, siempre con el barbijo. Me da la impresión que el 2020 va a ser un año de barbijo, ¿no? Y por lo menos el barbijo está por un tiempo probablemente prolongado, vamos a ver por cuánto, no estoy seguro. Mucho va a depender del comportamiento de la epidemia. Mire, para salir de la epidemia o el final de la epidemia puede tener 3 características, digamos, diferentes, de acuerdo a lo que lo describe la Organización Mundial de la Salud. Una posibilidad es que la epidemia se agote. Esto ha pasado con otras epidemias. La epidemia del SARS-1, que es un primo hermano del virus que tenemos ahora, se agotó. En un momento dejó de circular y las condiciones no le fueron favorables al virus y se agotó. La segunda posibilidad es que haya una caída franca de la epidemia, que salgamos de la fase de pandemia, pero que haya una circulación local, digamos, a bajo nivel. Por ejemplo, lo que pasa con H1N1, claro, el virus que produjo la epidemia de gripe del año 2009. Sigue circulando, pero ya no es una situación epidémica. Y la otra es que haya una caída franca de la epidemia, con desaparición de nuevos casos, pero que haya rebrotes periódicos. Cualquiera de esos 3 escenarios es posible. Doctor, gracias como siempre por habernos atendido. No, al contrario. Que siga bien, doctor Pedro Can. Sí, hasta luego, buenas noches. ¿Se imagina, doctor Berni, un distanciamiento como el que planteaba, abrir dentro de 15 días comercios, que pueda entrar a determinada cantidad de gente según el espacio, con distanciamiento? ¿Se imagina que esto se puede implementar en la provincia? No solamente me lo imagino, sino se está haciendo. Uno cuando recorre
toda la provincia de Buenos Aires, el denominador común es la gran responsabilidad que tiene toda la gente que está en la calle manteniendo el distanciamiento y circulando con barbijo. Son dos denominadores comunes que son infaltables cuando uno sale a recorrer. Siempre la gente se puede discutir si está bien que salga o no está bien que salga, si le correspondía salir o no le correspondía salir, pero el denominador común es que toda persona que sale, sale con barbijo, y aquel que sale y va a algún local siempre respeta la distancia social. Sí. No, a ver, recién contábamos algo que estaba pasando en diputados, que es que convocaron, por ejemplo, después vamos a hablar del tema, pero convocaron al médico, digamos, y esto está pasando en muchos lugares, para que los sanitaristas de los lugares puedan decir si efectivamente, como decía Can recién, se puede abrir o no, más allá de que no van a tener la última palabra. Lo sentaron hoy en la Cámara de Diputados, en la sala de labor parlamentaria donde se juntaron los diputados, y al que le preguntaron fue al médico, ¿estamos en condiciones o no? En tribunales, tema que sé que te irrita un poco. Siguen de feria. Sigue de paro, feria, total. pero se preguntó también si estaba en condiciones, por ejemplo, el Palacio de Tribunales de volver a tener la circulación de gente habitual, y la respuesta fue no. Sí, no, pero el doctor que habló recién fue muy claro. El médico epidemiólogo dice lo que no se debe hacer, claro, no lo que se debe hacer. Entonces la responsabilidad que debe asumir aquel que conduce, por eso recién cuando hablábamos de la responsabilidad que tiene cada uno de los gobernadores, es definir qué es lo que se puede hacer teniendo en cuenta que toda actividad que se decida que se haga bajo los parámetros que dicen los epidemiólogos. Le quiero dejar a Maxi que pregunte, pero le voy a preguntar torpemente. El termómetro de ustedes dice cuánto más se banca la gente estar encerrada. La gente se va a seguir encerrada porque primero entiende la situación, segundo porque tiene miedo y por sobre todas las cosas los mayores de 65 años. Los mayores de 65 años de manera muy responsable y por autoconservación están totalmente concentrados en cómo mantenerse en cuarentena y la verdad que no tienen demasiado preocupación por si la cuarentena se prolonga. Sí, en los grupos etarios más jóvenes hay un poco más de ansiedad, inclusive la angustia que hablaba hoy el doctor. Pero en los grupos de mayor de 65 años está tan internalizado la cuarentena que dure una semana, 10 días, 20 días, hoy la preservación de la vida está por encima de la duración de la cuarentena. Yo creo que hay una discusión respecto a la tolerancia social a la cuarentena. No hay duda de que la cuarentena ha sido un éxito desde el punto de vista sanitario, por lo que decía el doctor Can, que la Argentina tenga hoy menos de 150 pacientes en terapia intensiva, en un virus que ha desbordado los sistemas médicos más sofisticados, Estados Unidos, Europa y demás, teniendo nada más que 4.000 y pico de camas disponibles en terapia intensiva. Argentina era el blanco perfecto para que se desbordara el desastre en un mes y medio. Claro. Todo el sistema de salud. Me parece que todavía hay temor de que eso ocurra, por eso el consenso político de la cuarentena debe mantenerse. Ahora, el propio presidente reconoció que hay un cansancio social con la cuarentena. El presidente salió a decir hoy no los que, puedes tener encerrados que el todo el encierro tiempo. no puede ser eterno. Me parece que hay una diferencia respecto a cuál es la causa de ese cansancio social. El presidente ha escuchado a los infectólogos, ha escuchado a los psicólogos, el tema de los chicos que están encerrados hace mucho tiempo, habló de dar salidas para actividades recreativas. Me parece que algunos gobernadores le han planteado al presidente dar salidas para actividades productivas, claro, no recreativas. Vamos a incorporar justamente, se lo podemos ir preguntando. Déjame decirte, y ese era un punto claro que el propio presidente hoy lo sacó a la luz. Hoy el presidente dijo que algunos gobernadores le pidieron cosas mucho más riesgosas. Por ejemplo, la actividad automotriz. ¿Quién le pidió eso? Es Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Déjame que lo sumo a Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, y a Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. Gracias a los dos por estar. Felipe, ¿te sorprendió el modo, el anuncio, el contenido del sábado del presidente? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches a todos. Venimos trabajando con mucho diálogo, con mucha fluidez con el gobierno nacional, también con la provincia. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Felipe? Sabíamos justamente de esta preocupación también, tanto respecto de los chicos como en general de toda la población. Y tenemos mucha conciencia de cómo esta cuarentena afecta y angustia a todos los que la estamos teniendo que vivir. Pero en la ciudad de Buenos Aires hoy decidimos seguir manteniendo este esfuerzo porque no están dadas las condiciones para flexibilizar una vez más ni las actividades ni las salidas, dado que justamente los últimos días
hemos experimentado ya un crecimiento, un aumento de los casos bastante relevante, y entonces es momento de seguir manteniendo con firmeza este esfuerzo enorme que están haciendo todos los vecinos y vecinas de la ciudad y en muchos otros lugares del país, porque todavía no llegamos al peor momento de esta pandemia. Está claro. Y va a llegar el momento en que los casos aumenten y tenemos que llegar preparados de la mejor manera. Sí, Romina. Sí, quería preguntarle a Felipe, Romina Manguel acá. ¿Cómo está? A ver, bien, yo no entiendo si decididamente no se va a abrir o no se van a hacer las salidas recreativas o se va a buscar la manera de implementarlo. Porque lo que decía Santilli el otro día es 3 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires, salen todas a la vez, es imposible de controlar. ¿Qué le pones? Un GPS, un policía cada uno, a los chicos, a los adolescentes. Pero se puede establecer algún mecanismo, no sé, por documento, por terminación, porque lo que planteaba por lo menos Santilli, por eso te lo quiero preguntar, si es no, o si es no, estamos evaluando cómo implementarlo, era por ahora no, porque no tenemos cómo controlarlo. En este momento, Romina, es no, y a mí no me gusta especular con estas cosas, porque yo sé que esta incertidumbre y cada vez que hablamos y especulamos respecto de si en 10 días va a pasar tal cosa y se va a flexibilizar, esto genera ansiedad en todos y me parece que hay que ser muy prudentes y muy cuidadosos con cómo manejamos esta información. En este momento es no, y me duele muchísimo tener que decir que es no. El otro día, el sábado a la noche, nosotros somos conscientes de las expectativas que se generaron. Sin ir más lejos, en mi casa se generaron expectativas, pero tenemos que ser muy consecuentes, muy coherentes con toda la política que estamos llevando adelante. Esto es no, está clarísimo. Déjame preguntarle a Carlos Bianco, en la provincia de Buenos Aires, misma pregunta de Manguel, ¿es no o es no estamos viendo? Mira, nosotros tenemos una situación distinta por la extensión que tiene la provincia, por la variedad de situaciones, por los casos de contagio distintos que tenemos, la cantidad de casos de contagios distintos que tenemos por un lado en el conurbano y por el otro lado en el interior de la provincia de Buenos Aires. Así que nosotros hemos tomado una decisión, el gobernador ha tomado una decisión muy clara que ha sido obviamente en consulta con el gobierno nacional, que también fue hablada, discutida, debatida con los gobernadores con los que en última instancia se realizó un comunicado en conjunto que compartimos con esas provincias, con la ciudad de Buenos Aires, que están los principales aglomerados urbanos del país. Entonces nuestra definición fue que en el conurbano bonaerense, en la región del AMBA y en aquellas ciudades que tengan más de 500.000 personas, puntualmente en Mar del Plata, no van a estar permitidas las salidas recreativas. No van a estar permitidas las salidas de carácter recreativo. En el resto de los distritos, eso los hemos consultado a los intendentes y ellos son los que nos han acercado la información respecto de cuál es la situación epidemiológica, sanitaria, social, y en esos casos vamos a estarlo viendo caso por caso. Sí, Javi. Sí, le quería preguntar a los jefes de gabinete, tanto de provincia como de ciudad, la rosca política del sábado a la noche. ¿Quién empezó a llamar entre ciudad, provincia, Santa Fe, Córdoba? ¿Cómo empezó esa negociación para parir algo que es inédito en las últimas décadas en la Argentina, que es que 4 provincias se ponen rápidamente de acuerdo en decir a algo que no y a algo que sí? En realidad te cuento mi visión. Yo hablé el sábado a la noche con Santiago Cafiero, donde justamente ellos transmitían el espíritu de la norma con mucha claridad, en donde el gobierno nacional lo que establecía son los techos generales para todo el país. Es decir, las jurisdicciones no pueden flexibilizar más allá de estos techos, no pueden dar más flexibilidad, pero sí pueden restringir a través de la reglamentación en sus propias jurisdicciones. Y ese era el espíritu. Y este comunicado que después surgió junto con, como decía Carlos, con la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, fue consensuado tanto entre los gobernadores y junto con Horacio, como también con el gobierno nacional. Fue un trabajo justamente de consenso y de aclarar cualquier situación que hubiera podido generar algún grado de incertidumbre, pero fue todo un trabajo consensuado entre las 5 jurisdicciones. Sí, Nacho. Sí, para Bianco le quiero consultar si en este protocolo municipal que se abre en el interior, sobre todo para que se habilite las salidas recreativas, si acordaron con esos intendentes que en caso de advertir alguna situación automáticamente dan marcha atrás con la medida.
Sí, absolutamente. Este procedimiento es dinámico en un doble sentido. Podemos avanzar en inclusive hacer alguna excepción adicional a las que se hayan planteado hasta el momento, pero también podemos dar marcha atrás dependiendo del estado sanitario, de contagios, epidemiológico de cada uno de los distritos y obviamente también de la claridad de los protocolos sanitarios, de la posibilidad de fiscalización que tiene cada uno de los distritos. En esto hay que ser, me parece, muy serios y muy responsables, porque acá no se trata de ver si se aprueba uno o no se aprueba el otro. Tenemos que ser muy responsables, porque lo que está en juego es la salud de la población. Yo quiero sumarlo a Sergio Berni, que está aquí el ministro de Seguridad, y preguntarle, Sergio, digamos, en el caso que alguien transgreda, digamos, en el municipio, en La Plata, corríjanme, no se puede salir a pasear. No se puede salir en esta hora que se le va a permitir. ¿Qué hacen? ¿Qué instrucción tiene la policía de la provincia de Buenos Aires si encuentra un ciudadano transgrediendo la cuarentena? Es que es contrafáctico poder controlar la violación de una cuarentena a partir de salir a la calle, porque uno sale a la calle no solamente porque quiere airearse, sino que tiene que ir a la farmacia, al supermercado, a la ferretería, como dijo el presidente, a realizar diferentes actividades que están permitidas. Por lo tanto, es imposible desde lo fáctico poder determinar este sí, este no, este sí, este no. Por lo tanto, el único control que existe eficiente es el control de conciencia de cada uno de los ciudadanos. Es la responsabilidad. Sí, Gustavo. Para ambos ministros, la pregunta es, ¿hay algún listado de actividades productivas que obviamente hoy no estén trabajando y puedan gradualmente volver? Y si no es el listado específico de cada una de ellas, ¿en qué características piensan o en qué actividades, al menos tangencialmente? Carlos. Mira, en el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros también hemos puesto un procedimiento en donde lo hacemos distrito por distrito. Por un lado están las 11 actividades que han sido permitidas por el Gobierno Nacional y que fueron publicadas la semana pasada, precisamente este sábado que pasó, no, el anterior, y que nosotros ya hemos habilitado más de 60 distritos para que puedan empezar con algunas de esas actividades. Por el otro son actividades que están solicitando algunos distritos que no están dentro de ese listado. En ese caso, obviamente, para todos los casos es contra protocolos sanitarios, protocolos de funcionamiento, protocolos de cómo va a ser la fiscalización de cumplimiento de esos, justamente de los protocolos sanitarios y de funcionamiento. En esos casos lo estamos evaluando, las que no están habilitadas todavía por el Gobierno Nacional, lo estamos analizando con muchísimo detalle, porque en algunos casos pueden ser actividades que sean mucho más peligrosas en términos de contagio, por eventualmente la cercanía de los servicios, etcétera. Misma pregunta, Felipe, digamos, ¿qué actividad, a ver si le podemos poner nombre y apellido, comercio, shopping, inmobiliaria, todo lo que tiene que ver con belleza, peluquería, manicuría, ¿están analizando con protocolo la posibilidad de flexibilizar algo, como te preguntaba Marangoni? Mira, sí, se analiza permanentemente. El objetivo a la hora de abrir nuevas actividades tiene que ver con optimizar la relación entre mayor impacto en términos de actividad económica y menor riesgo en términos de contagio. Es ir buscando las actividades que maximizan esa relación. Por lo tanto, eso es lo que vamos a estar haciendo. Y por supuesto, cada una de las actividades que se flexibilicen hacia adelante, no se flexibilizan como se desarrollaban esas actividades antes del coronavirus. La manera en que se van a llevar adelante van a ser con nuevos protocolos. Está claro. A mí me gusta dar un ejemplo, pero no es porque se vaya a flexibilizar eso en particular, pero si uno flexibilizara, por ejemplo, la actividad de un local comercial, probablemente elegiría un protocolo tal que entra de a una persona por vez, tienen que entrar con barbijo, los clientes no pueden tocar la mercadería, por ejemplo, situaciones de estas características, y hay que trabajar con esos protocolos también. Está claro, sí, Romina. No, pero sumándome a lo que preguntaban los dos, digamos, hay actividades que se empiezan a flexibilizar en la Ciudad de Buenos Aires para evitar que algunas industrias particularmente se terminen cayendo, como por ejemplo el rubro gastronómico. Se abrió hoy o a partir de ayer, no me acuerdo cuándo, el takeaway, por ejemplo, esto de que uno puede ir, además del delivery, puede pasar por los restaurantes a buscar comida, lo que hace que más gente esté trabajando en los lugares. Sí, es una situación bien particular porque en rigor de verdad, estando ya autorizado el delivery, ya teníamos dentro de los restaurantes los cocineros, el personal del restaurante. Y también cada uno de los residentes en la ciudad se encuentra habilitado para ir a buscar o comprar comida, por ejemplo, en un supermercado. Por lo tanto, claramente no hay un incremento relevante
en el movimiento o en la interacción de las personas por el hecho de retirar comida cada una de las Felipe, personas. entonces la importancia otra vez, porque habrían con Can, Luis estaba hablando con Can, y la importancia tiene que ver entonces con el movimiento y con el transporte, porque claramente, digamos, si yo voy a un takeaway tengo una relación con la persona que está ahí que no la tengo con el delivery. Es más importante el tema del transporte o de que no circule más gente en transporte público. Eso es lo que priorizan a la hora de abrir o no abrir alguna actividad. También va para Bianco. Estoy en conjunto, le dejo a Carlos también que conteste, pero sí, claramente también el hecho de que requiera transporte público adicional, por supuesto que genera un mayor riesgo y por lo tanto también se tiene en cuenta. Carlos, te dejo que contestes vos. Sí, nosotros puntualmente no hemos abierto locales con la posibilidad de retiro de mercadería por el local. Si bien hemos tenido la solicitud de algunos distritos, todavía no lo hemos habilitado, pero sí hemos habilitado, como te decía, en más de 60 distritos, múltiples actividades. En algunos casos donde se presentaron los protocolos correctos, hemos habilitado venta online. La venta online y el servicio de puerta a puerta, de delivery, estaba habilitado para los alimentos. Hemos habilitado en algunos casos algún otro tipo de mercadería. Está claro. Recordemos Felipe. Recordemos que hace muy pocos días se habilitaron una serie de actividades que también generan mayor movimiento y mayor interacción. Por lo tanto, tenemos un ejemplo bastante reciente, cuando se habilitaron con los consultorios, se habilitaron los talleres mecánicos, los repuestos para autos y bicicletas y un conjunto de actividades que también generan, por supuesto, mayor interacción. Bien, los despido muy brevemente a los dos con la misma pregunta, porque el doctor Can nos hablaba de pico. Para la ciudad, para la provincia, empiezo por Carlos Bianco. ¿Cuándo tienen estimado, sabiendo que esto es una fecha que se puede correr porque ya sabemos cómo es el virus? Carlos, ¿cuándo estiman ustedes que va a ser el pico del coronavirus en la provincia de Buenos Aires? Mira, como decía hace un rato el ministro Berni, Sergio, que aprovecho para saludarlo, que está ahí en el piso, eso es hacer un poco de futurología. Eso no impide que nosotros ya vengamos trabajando desde hace mucho tiempo con modelos predictivos, que al principio esos modelos decían que iba a ser en esta fecha, digamos, hacia fines de abril. Por suerte eso no sucedió, por suerte y por las medidas que se tomaron desde el gobierno nacional y que hemos adaptado. Ahora los modelos dicen que esto sería para principios de junio, pero repito, son modelos que tienen cargados determinados supuestos de comportamiento, que pueden suceder, que no pueden suceder, que están de acuerdo al impacto que tengan las medidas de aislamiento. Eso, la verdad, es hacer un poco de futurología. Los modelos lo que nos permiten a nosotros es ir preparándonos etapa por etapa el sistema sanitario de la mejor manera posible. Bien, Felipe. Sí, es muy claro lo que explica Carlos. La verdad que tenemos proyecciones similares también hacia fines de mayo, principios de junio, y como bien dijo él también, estas proyecciones también nos sirven para en la preparación y en el refuerzo del sistema de salud, saber con qué tenemos que contar a medida que esta curva de casos va avanzando. Gracias a ambos, gracias Felipe, gracias Carlos, han sido muy amables por estar con nosotros. Ahora quiero que nos metamos un poco en la economía que Marangoni y Maxi traían. Y otro tema que para mí es increíble, que es el tema de las cárceles, la liberación de presos, y lo tenemos nada menos que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay razones económicas que empezaron a hacer pensar al gobierno, Javi, en ampliar, en descomprimir la situación social? Sí, claramente en las últimas semanas, sobre todo, viene recibiendo el gobierno presentaciones de cámaras, de sindicatos, de gobernadores. De hecho, lo mencionaba Maxi hace un rato, porque un poco lo blanqueó hoy el propio presidente en una entrevista respecto a el pedido que hay de que ciertos tipos de industrias se flexibilice y puedan reabrirse empresas. El presidente habló de la industria automotriz. Maxi agregó, porque es la información además que circuló, que Córdoba pidió, obviamente, el complejo automotriz de fabricación y de autopartes en Córdoba es clave para reactivar una provincia muy golpeada en lo económico en la pandemia, y eso está llevando también a que estas medidas de flexibilización, que el gobierno las piensa desde un lugar sanitario, por esto que decía Can, de que se eviten los transportes públicos, las aglomeraciones, por eso las zonas más complicadas, se lo volvemos a decir a la audiencia, aunque no le guste, las zonas más complicadas para flexibilizar la cuarentena en la Argentina es acá, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, porque es donde más
saturado está el transporte público. Pero digo, ante la los pregunta de lo que trenes, decía, sí. subtes, colectivos. Pero lo que decía Javier, ¿te imaginas las fábricas de automotrices de Córdoba abriendo en turnos distintos, con charter, como se decía, Maxi, o no? Bueno, hay protocolos específicos. Lo que sucede es que cada cosa no está en la discusión todavía de la industria automotriz. Está en la discusión si estaba autorizado o no el Automac. Para que te des una idea, que era un pedido de la empresa de comidas rápida y que estaba detenido en el Ministerio de Salud con involucramiento del Ministerio de Producción. Lo que hay que entender acá, más allá de lo que se va a determinar en términos de flexibilización, yo creo que esto no tendría que estar librado a nivel provincial o municipal, tendría que haber un plan estratégico guiado de la Nación para dar certidumbre, balizar el camino hacia dónde va a ir esta economía en los próximos 3 o 4 meses. Pero más allá de eso, lo que hay que tener acá en cuenta es, estamos en una economía donde explotaron las suspensiones, atrasos salariales y recortes de salario. Para que te des una idea, las 2 primeras semanas de abril se multiplicó por 29 la cantidad de suspensiones, recortes o atrasos salariales respecto a marzo, por 29. 290.000 empleos que sufrieron esta situación. Es 5% de la totalidad de empleos en blanco que tiene Argentina, que son 6 millones de puestos de trabajo. Ahora, 5% estalló en 2 semanas. Se vienen las 2 semanas claves, que son las semanas donde hay que pagar los sueldos de abril, que son el mes pleno de la cuarentena. Y acá va a ser fundamental la asistencia estatal, que llegue a las empresas y a la gente, porque si no pasamos en otra fase. La fase que estamos viviendo hoy, y lo ratificaron hoy en un encuentro que tuvieron la CGT con la UIA, es la etapa del recorte salarial y de las suspensiones. Hoy acordaron la UIA y la CGT que las suspensiones se hagan con un 75% del salario. Ese fue un acuerdo ¿para qué? Para que no estalle la desocupación, para que pueda haber suspensiones, recortes salariales, atrasos salariales. Y se banque el mantenimiento. Pero esto se define en las próximas 2 semanas, si llega o no la asistencia estatal. Sí. Te doy un dato. Se anotaron 480.000 empresas para el programa ATP, que es que subsidie la mitad de los salarios el Estado. 480.000 empresas. La semana pasada, la AFIP ya envió el comunicado a 180.000 empresas que están en condiciones, el Estado, de pagarles la mitad de los salarios. 180.000 empresas. Hasta ahora esas empresas pusieron 600.000 trabajadores con CBU. En total son 1.600.000 trabajadores, de los que la AFIP ya les dijo que les va a pagar ahora en abril el salario. Están preocupados en la AFIP porque esas empresas tienen que cargar 1 millón más de CBU porque si no, no le pueden pagar la semana que viene el salario. Ahora, el total de salarios que tendría que pagar el Estado en abril, en los primeros días de mayo, salarios privados, no es 1.600.000, no son 600.000 que ya están con el CBU y a eso se les va a transferir la semana que viene, son alrededor de 3 millones de salarios. 3 millones de salarios en empresas privadas que en los próximos 10 días va a tener que pagar el sector público. Es una prueba de fuego. Si lo puede hacer, se va a aminorar gran parte de la crisis. Si no lo puede hacer, vamos a una escalada de la crisis económica. Tengo que preguntarle, doctor Garni, ¿cómo vive esta historia de la salida de presos masivos por el coronavirus? Bueno, la verdad que es una situación muy excepcional, donde mi visión no tiene mucha injerencia, porque las cárceles dependen, por un lado, administrativamente del Ministerio de Justicia, y la libertad de cada uno de los presos es potestad de cada uno de los jueces. Por suerte para los presos no depende de mi opinión, porque usted ya sabe cuál sería mi opinión. No sale ninguno. Pero bueno, los jueces han determinado que pueden salir. Algunos han salido con delitos menores, otros han salido con delitos graves. Y lo que sí está claro, porque por ejemplo me ha pasado durante esta cuarentena, en Pergamino quisieron robar un supermercado entre 6 o 7 personas, uno de ellos que fue detenido tenía una pulsera electrónica. Es de estos que dejaron salir con la pulsera. Por lo tanto, el verso de que con la pulsera los controlamos, todo eso de Sarasa. Y le vuelvo a repetir, estamos ante una situación excepcional y como una situación excepcional hay que remitirse a lo que dicen los dueños de cada una de las libertades de los presos, que son los jueces. ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos van a salir? ¿Van a salir todos? Porque es muy impresionante ver la negociación de un portador de armas. No todos, tenés 1.200 en cárceles federales que están en situación de riesgo. En la provincia de Buenos Aires salieron muchos. En Devoto deberían salir 900 por situación de riesgo. ¿900? Sí. ¿Cuántos presos van a salir así? En situación de riesgo. Ahora, la pregunta no es solamente si salen, porque digo, también hubo fiscales que propusieron otras cosas, como por ejemplo
hacer test rápidos en las cárceles para tener cárceles seguras, aislar efectivamente si tenés presos que tengan coronavirus y después eventualmente volver a trasladarlos. El problema, y esto Bernie me lo puede decir, la preocupación que había no es solamente si salen, es que el Estado no te puede garantizar el control ni la vuelta. Vos a un señor, supongamos que tiene que cumplir 8 años, como es un caso, tiene que cumplir 8 años todavía de condena, y lo dejás salir con una dirección supuesta. Andá a buscarlo después. ¿Qué pensás? Que cuando termina la pandemia le decís, señor, por favor, si es tan amable, hacer que sea devoto, y el señor vuelve. Sí, con la pulserita. No, pero más allá de que no hay pulseras, digamos, no hay una estructura, vos no tenés, no sé cuántas pulseras hay en la provincia de Buenos Aires. No hay cantidad suficiente para todos los que creen liberar. Ni tampoco tenés un patrullero para ir a controlar. Hay una atención y una sobreactuación de algunos organismos de derechos humanos que tensan permanentemente y logran llevar una expectativa falsa por ahí. Hay una interna, ¿no? Kirchnerismo. Yo no digo una interna. Sí. Hay una cuestión obvia. Los organismos de derechos humanos quieren que los presos estén afuera. ¿Desde cuándo defender los derechos humanos garantiza que un delincuente condenado tiene que estar afuera? Bueno, pero me parece que eso no corresponde discutirlo ahora. Lo cierto es que hay una tensión, hay falsas expectativas, hay factores de tensión porque se van generando ciertas expectativas y hoy las cárceles son un lugar complicado, no solamente por la superpoblación que tienen, sino por todas las expectativas que se van generando. Pero Bernie, perdón, una cosa que me parece importante para que se entienda esto que dice la sobreactuación en la provincia de Buenos Aires, yo no sé si esto tomó estado público, la verdad es que no lo sé, pero algunos están sobregirados, 10 defensores se cortaron solos, porque acá también hay gente que se corta sola, tanto a nivel nacional. Me consta que, por ejemplo, sobre todas las gestiones que hizo Pietragala, no sabía la ministra de Justicia. ¿No sabía? No. Voy de vuelta. No. La ministra jefa del ministerio no sabía lo que hace su secretario de Derechos Humanos. No. Y alguno de los dos tiene que renunciar. No lo sé. Ojalá la ministra Lozardo, nada me gustaría más, tengo un especial respeto por ella, que poder hablar. No se ha pronunciado todavía la ministra Lozardo. Pero es que la ministra Lozardo no podía creer lo que estaba pasando cuando se entera lo de Pietragala, que se corta y él, en realidad, en una lista de varios presos donde él hace la presentación, había presos vinculados a hechos de corrupción. Pero otros que se cortan, otros que se cortan solos. 10 defensores de la provincia de Buenos Aires fueron a pedir no directamente la libertad de los presos, digamos, o la morigeración en la situación de COVID, sino la conmutación de la pena. ¿Defensores? Sí, Casal debería echarlos, perdón, o sea, la verdad que Casal debería echarlos. La conmutación, listo, conmutarle las penas afuera. La información que trae Mangel es concreta. Pietragala, secretario de Derechos Humanos, hace blanco y la ministra Lozardo se entera por los diarios, para decirlo torpemente. Sí. ¿No es raro que eso pase? No. Gracias, listo. Ahora porque es un gobierno de coalición, Luis. Entonces hay un gobierno de coalición peronista que expresa diferentes ideas sobre diferentes temas. No piensan todos igual. Tampoco en economía, tampoco en cultura, tampoco en áreas sanitarias. Tampoco piensan todos de la misma manera y en algunos casos piensan muy distinto. Tenemos acá recién el ejemplo. Tenemos al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires diciendo que si hubiera sido por él, no dejaba un solo preso libre en la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, eso no es lo que piensan otros en la provincia de Buenos Aires. El planteo que hace Romina es un poco responde a aquel loteo horizontal que señalaba a Jorge Asís en la primera intervención que tuvo. Vos conocés mucho el tema de cárceles, Enrique. Sí, en realidad el gran problema en cárceles, hay una realidad concreta, hay un problema sanitario en sí mismo y demás, pero el problema es que por detrás de un problema real se metan cuestiones partisanas, ¿no? Cuestiones de interés, porque el problema sanitario sí existe, pero también había solución. En algún momento el ministro Bernie planteó una solución y le tiraron con todo frente a esto, pero digamos, el gran tema es que estalló en este tema de coronavirus y también habían varias cuestiones, había un tema alimentario, habían varias cuestiones, pero evidentemente la ocasión hace, no quiero utilizar la frase, pero la ocasión da la oportunidad. Nunca mejor, ¿no? Claro, por eso. Lo que pasa es que los familiares de las víctimas están pidiendo también ser parte de la mesa de negociación. Hoy te daba un título importante, Sergio Massa, diciendo que los jueces que no consulten a las víctimas, que no le den vista a las víctimas de quiénes son los presos que van a salir, se les va a iniciar juicio político. Bien, a mí me parece una buena... ¿Cuál es la mesa de negociación? Están los presos, cada preso elige delegado. Esto pasó en la provincia de Buenos Aires,
pasó en Devoto, los presos eligen quiénes son sus delegados, por eso nos impresiona por ahí decir, bueno, este es un asesino serial, el otro. Ellos eligen quiénes los van a representar. Sí. El Ministerio de Justicia tiene sus representantes también sentados a la mesa, Sí. y lo que piden los familiares de las víctimas es, siéntenos a nosotros también. Sí, no, y en gran parte, recordemos que el origen del pedido tenía que ver con las situaciones de riesgo, por los internos que padecían alguna enfermedad crónica real, algún tipo de cuestiones que tenía algún sentido, pero no necesariamente, justamente, no terminar una conmutación de pena. Claro. Entonces pasamos de un lado al otro y por ahí hay alguna grabación en que dicen, no, queremos nosotros decidir en una intersectorial. La intersectorial de condenado por homicidio. La Junta Hermoso. Médica. Entonces, nada me gustaría más que la ministra Lozardo o el secretario Mena participaran de está abierto, los hemos invitado ampliamente, nos encantaría poder escucharlos para saber de qué se trata. Retomo un poco el tema del aislamiento. ¿Cómo queda, Nacho, el aislamiento a partir de lo que pasó el sábado y el domingo? Bueno, a nivel país, Luis, son 17 provincias que se mantienen cerradas, 17, 4 que abren, o sea, que permiten que la gente salga 1 hora por día, que son Jujuy, Mendoza, San Luis y Tierra del Fuego. Y otras 3 que están en evaluación, Luis, tanto Chubut como Neuquén y Santa Cruz, todavía no han definido, de alguna manera han abierto algunos sectores, pero todavía sobre este punto no se han manifestado. O sea, de los 26 distritos... 24. 24 distritos, Sí. perdón, de los 24 distritos quedaron 3 en evaluación y 4 sí. 4 sí, 17 no, exactamente. O sea, 4 sí, 3 en evaluación y el resto. En la provincia de Buenos Aires, Luis, es más interesante porque hubo 4 distritos que se sumaron recientemente a la lista de no. No se va a habilitar en 86 distritos de la provincia de Buenos Aires. 37 sí van a habilitar, que son los del centro, los del interior, Claro. los que tienen poca participación, digamos, poca cantidad de habitantes y no tienen tanta influencia del virus. Y hay 12 que todavía están a definir. El único del conurbano que avisó que va a pedirle al gobernador Kicillof abrir y que salga la gente es Tigre. Julio Zamora ya avisó y a mí me cuentan fuentes de la gobernación que el gobernador muy probablemente termine habilitando para esparcimiento. El rojo, por las dudas, Sergio, es los que no se pueden. No, donde hay mayor circulación comunitaria. Claro, acá tenemos Marcos Paz, Todos tienen que, todos por lo general concuerdan con la alta densidad y por sobre todas las cosas los índices de hacinamiento que hay viviendo en cada una de las viviendas. Ahora, hay una cuestión, yo creo que no hay que apresurarse. Me parece que hay un factor que no se está tomando en cuenta, que es el factor climatológico. Esto vamos a tener una noción de cómo va a evolucionar la curva definitivamente cuando entremos en contacto directo con el frío. No nos olvidemos que todos los países que han tenido tantos problemas han estado contra estación nuestra, han siempre estado en situaciones de frío. Y me parece que para nosotros es clave, antes de tomar cualquier definición, esperar un poco cómo va a incidir el cambio climático en cuanto a la velocidad de réplica del virus y la capacidad de infectarse cada uno de los seres humanos, porque hay una relación de disminución del aparato inmune entre el frío y sus consecuencias. Y que también es un poco de lo que decía Khan, no ver cómo evoluciona, porque por ahí se estabiliza naturalmente, no sé cómo se dice, la pandemia. Hay un cortocircuito entre la provincia y la nación. Es la primera vez que se lo ve a Kicillof con ruido con Alberto Fernández. Sí, sobre todo me parece que en el caso de las 4 provincias, de los 4 distritos que tomaron distancia de esto que pasó el sábado a la noche con el anuncio del presidente, me parece que básicamente ahí lo que hubo una mala comunicación. Es decir, los agarró de sorpresa a los 4 jefes de distritos, Ciudad de Buenos Aires, provincia, Córdoba y Santa Fe, sobre esta bomba que tiró Alberto Fernández del esparcimiento. Pero hay 2 datos que me gustaría aportar respecto al planteo de qué provincias sí, qué provincias no adhieren al esparcimiento. La gran mayoría de las provincias están siguiendo el modelo de la provincia de Buenos Aires. ¿En qué sentido? Sobre todo de las grandes, que es que cada municipio establezca si hay esparcimiento o no, en acuerdo con el gobierno provincial, pero que se vea la situación de cada municipio, porque como bien pasa en la provincia de Buenos Aires, no es lo mismo el primero y segundo cordón del conurbano que
Suipacha o claro. que Pero Puan. que levantaba el dedo Lo que cuando pasa- se enojó Bernie, no le gustó lo que No, dijiste, no, Aldo. lo que pasa es que hay una realidad que no se tiene en cuenta. Los que tienen responsabilidad territorial son los gobernadores, no el presidente de la Sí, nación. claro. La responsabilidad territorial de la educación, de la salud, de la seguridad, depende directamente de cada uno de los gobernadores, no del presidente. Pero Por eso hace son los 15 gober- minutos el presidente son- decidía todo, Sergio. el presidente De golpe da le un tiró marco. la pelota a los... No, el presidente da un marco, es decir, esto es lo que se puede hacer. Ahora, a partir de la realidad y de la responsabilidad territorial que tiene cada uno de los gobernadores, serán ellos los que definirán que sí y que no. Qué bueno, qué buen ministro que es, porque me la dibuja de una manera clara. De golpe el No, presidente le digo la decidía... verdad. No, el presidente decidía todo, era el pater familia de este país. Y de golpe le dijo a los gobernadores, yo abro, tómenla ustedes. Saltaron los 4 gobernadores saltaron de una manera notable, diciendo, yo me voy a hacer cargo de las consecuencias de abrir esto. No, pues por al contrario, lo que están diciendo nos vamos a hacer cargo. Tomar pensá- a ver, esto es cuando uno le dicen resolver un problema y dice no. No es que está pateando la pelota. Decir que no también es resolver el problema. Gustavo iba a decir. Dos cosas. Una cortita con esto. Digo, cuando vos comparás el nivel de relación entre Poder Ejecutivo y provincias de Argentina con otros 2 estados de organización similar, Brasil y Estados Unidos, somos un ejemplo. Acá andamos mucho mejor. Sí. Si esto, lo del fin de semana, es muy poco comparado con lo que sucede en esos países. Pero otra consideración, digo, a mí me parece que hay temas que son importantes. Lo que se habla de salidas recreativas, sin duda. El tema de las cárceles. Pero a mí... tengo más que la impresión de que están sobredimensionados respecto a una situación puntual y concreta. Hay decenas de miles de pymes, de empresarios pymes que están mirando cómo llegan a pagar a fin de mes y hay cientos de miles de laburantes que están preguntándose cuándo vuelven a trabajar. Y la redistribución del tiempo de discusión de cada uno de esos temas, a mi criterio, es muy asimétrica. O sea, que le damos mucha bolilla a las cárceles y poco a la términos economía. no en este programa, digo, en general, la discusión, etcétera. A ver, la Argentina va a tener este mes y el mes que viene su caída económica más importante de toda la historia. Tiene toda la razón del mundo. De toda la historia. Y a los gobernadores a los ministros que terminaron de hablar, la pregunta obligada era la que le hicimos la otra vez a Morales, de decir, ¿cuánto le da la recaudación si esto sigue así? Pero tenés razón. Pero ¿Le puedo hacer una concédeme- pregunta? Sí, claro. Le quiero hacer una pregunta. Hagamos un juego de laboratorio. ¿Qué es lo que pasa si la curva se dispara y empiezan a infectarse de manera geométrica? ¿Qué va a pasar? A ver, con la economía. Sergio, ¿Va a seguir funcionando o se va a paralizar más que ahora? Me parece que esa pregunta, que por supuesto sé que está hecha con la mejor intención, también puede tener un efecto colateral muy peligroso, que es no innovás en nada. Entonces yo te digo, hay sectores, la Argentina necesita 2 cosas fundamentales: dólares, es decir, todo lo que genere comercio exterior, y volver a emplear gente, no toda, ya sabemos que no va a haber deporte, Obvio. no va a haber, ya sabemos. Pero hay cuestiones que son vitales. Entonces, si hay un argumento que hay que comprenderlo, el propio Kant dice, nosotros sugerimos, después decide la política, pero vos usás ese argumento para neutralizar cualquier tipo de secuencialización de la actividad productiva, bueno, la pregunta le va a devolver a los estados provinciales y decir, muchachos, ¿cuánto aguantan así? ¿Cuánto aguantan sin tocar los salarios del sector público, recaudando el 50% menos? ¿Cuánto aguanta el sector privado si factura 0 y tiene que pagar salarios con escasa ayuda de los bancos y con relativa ayuda del Poder Estatal? Y agregarle las piedras Todos porque- sabemos que no, a ver, todos sabemos que no va a aguantar y por eso está el Estado trabajando activamente para generar mecanismos complementarios y para poder ayudar en una situación tan excepcional como esta. Ahora, vuelvo a repetir, aquellos países que no tomaron las medidas preventivas, que son la cuarentena, fundamentalmente, después cuando se le disparó la curva de contagio, tuvieron que ir a una parálisis mucho más larga y además mucho más profunda. Por lo tanto, sus economías se vieron mucho más afectadas que en una cuarentena como la que estamos Ahora, haciendo ¿por qué ahora. no pensar que sectores, yo no quiero parecer, si no vamos a estar haciendo el lobby automotriz, digo, ¿por qué no pensar que sectores, plantas importantes, terminales o autopartistas, con protocolos correspondientes, pueden volver a trabajar? O pequeños comerciantes. O pequeños digamos, comerciantes porque, digamos, nosotros estamos solo pueden pensando en con la- general. Pero yo digo, el pequeño laburante, el laburante que te está diciendo, estoy desesperado porque no ligo la ayuda, no tengo la IFE, no soy monotributista AIB, y lo que me propones es darme un crédito, que es seguirme endeudando. La verdad es que yo digo, alguna vez hay que ponerse en el lugar de los pequeñísimos o los medianísimos que no la están soportando. A ver, Luis, no, pero tomo lo que dice Bernie y esto que hay que organizarlo, porque si no puede ser muy desorganizada la salida de la cuarentena en términos de la realidad. Esto que hemos visto, que se va flexibilizando de hecho, porque nadie empieza a cumplir porque están todos desesperados por la situación económica.
Lo que dice Bernie, aparte Bernie es médico y sé que está muy, pero muy preocupado por la situación en el conurbano y por si efectivamente los contagios se disparaban o no en el conurbano. Ahora, todos coinciden, y esto lo dicen los médicos, los expertos, hay que mantener la cuarentena como medida de protección básica. Argentina no tiene otra cosa para defenderse de este virus que se ha llevado puesto a otros sistemas de salud. Ahora, lo que estamos planteando es, si vos no tenés una política eficiente y no la ha habido en esta primera parte de la cuarentena, no le han dado nada a las pymes, no le han dado nada. Le prometieron 350.000 millones de pesos de crédito y de eso hubo 1/3 a cuentagota de los bancos. Por eso el gobierno la semana pasada saca toda una batería distinta. Esta batería que sacó el gobierno, que es otra cosa totalmente distinta, es pagar la mitad de los salarios, el crédito de 150.000 pesos para monotributistas y autónomos, el IF para 8 millones de personas, el ingreso familiar de emergencia bien extendido. Bueno, se pone a prueba en las próximas 2 semanas. Si no se deslegitima socialmente, la cuarentena va a ser muy difícil. No, pero aparte Bernie, sostener esto si efectivamente la pata de la gestión económica hace pero agua. yo le hago una pregunta, Novarecio, y tiene mucha razón lo que dice Máximo, pero hagamos un ejercicio de razonamiento. ¿Cuántos muertos tuvo Nueva York? No me los acuerdo, pero 1.000, por decenas Más de miles. 10.000, van por los 12.000. Sí. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se imagina la ciudad de Buenos Aires con 12.000 muertos en la No, calle? no me corra, Espere, no me corra con no es eso. correr. Yo No le me estoy corra haciendo, con eso. yo le hago una pregunta. Usted dígame, la ciudad de Buenos Aires con 12.000 muertos en la calle, con camiones frigoríficos almacenando cadáveres, con camiones del ejército transitando con bolsas de cadáveres, ¿usted cree que la gente va a salir a comprar un auto? ¿Usted cree que la gente va a salir? No me deja hacer, la economía un se poquito. paraliza. No me deja hacer hipótesis contrafácticas en un tema, pero las hace contrafácticas. No pasó en Buenos Aires esto. No hay 10.000. ¿Y si pasa? Si pasa. ¿Y si no pasa? Y bueno, entonces hablamos de la cuarentena. ¿Para qué estamos en cuarentena? Acá lo que se está planteando es, o tenemos un plan severo para sostener una cuarentena severa, o pensamos en un plan para salir de la cuarentena. Yo no veo un plan para salir de la cuarentena. La cuarentena hay que... A ver, por cuestiones de salud y por cuestiones económicas, la cuarentena hay que sostenerla. Ahora, es capacidad, es, por sobre todas las cosas, actividad del gobierno de la nación, cómo apoya a todos los sectores que se ven afectados en esta cuarentena para que el daño sea el menor posible. Ahora, el daño está hecho. El presidente no se levantó un día y dijo, hoy no va a trabajar nadie porque tengo ganas, si no hay una situación excepcional. Esa situación excepcional hay que acompañarla, hay que tomar un montón de medidas drásticas. Ahora, el daño es inevitable y va a existir daño. Ahora, el problema es cuánto daño estamos dispuestos a soportar si no hacemos la cuarentena. Ahora lo abro con la mesa porque parece que esa es la pregunta interesante para hacer. Ya vemos las encuestas que el gobierno está mirando para tomar decisiones que trae Romina y le contesta Sergio Berni toda la mesa. Tras la pausa ya volvemos. No llegamos hoy. Mañana te explica Romina Mankel qué tiene en cuenta el gobierno, no la cantidad de fallecidos, no los infectados, para tomar decisiones. ¿Cuándo se levanta la cuarentena? Es la pregunta obvia. ¿Cuándo se levanta la cuarentena? Cuando la epidemiología lo decida. Nosotros estamos, la cuarentena tiene una función que es bíblica, hace 3.400 años que está descripta la cuarentena y viene funcionando así en la historia de la humanidad. No somos nosotros quienes vamos a cambiar las reglas de juego, las reglas de juego van a seguir siendo la misma y hasta tanto la curva de infectados esté controlada, la cuarentena va a seguir funcionando. ¿Habla con Cristina? Sí, cada tanto. ¿Y qué dice? Está preocupada como todos los demás. ¿Los que dicen que cada vez más interna entre el albertismo y el cristinismo? No, yo no lo veo. ¿Nada? No lo veo. Gracias, muy amable por venir como siempre. Esto es Animales 2020, soy Luis Novarecio, nos vemos mañana. Venga mañana, nos vemos mañana, gracias.